Nos encontramos con el periodista Alfredo Corchado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en la presentación de su libro, hoy aquí en Guadalajara, su primera fila. Mi primer file y el primer libro, Medianoche en México, que para un migrante que se fue de México y regresó y ahora está en la fil, pues es un gran logro, ¿no? Y gran privilegio estar aquí en Guadalajara. Usted ya como un gran periodista allá en Dallas, ¿y cómo ve usted a México desde allá, desde la perspectiva como extranjero y como mexicano a la vez? Bueno, vivo en ambos lados de la frontera, ¿no? Vivo en El Paso y en la Ciudad de México. Corresponsal del Dallas Morning News, entonces yo creo que es una ventaja a veces tener esa distancia, ¿no? Yo siempre digo que me siento más mexicano cuando estoy allá y más americano cuando estoy acá. La perspectiva de México pues, es muy compleja, ¿no? Y es el tema que trato de afrontar en este libro. Además, es un libro que te ayuda como terapia, pero también te ayuda a responder a muchas preguntas, ¿no? Del México que vivimos, de por qué la violencia, de por qué la pobreza, de por qué la impunidad. Son cosas que de niño te afectan, o sea, preguntas que de una u otra manera te afectan y ahora como periodista de una manera mucho más personal. ¿Cómo ha vivido su vida periodística con las cuestiones de violencia, ¿no? Que usted ha sufrido exactamente? Yo cuando decidí meterme al periodismo y el periodismo era como la jornada para regresar a México. Les prometí a mis padres que jamás iba a cubrir el narcotráfico, ¿no? Era un tema que no me interesaba y que aún no me interesa, pero yo lo veo como un tema más allá de mitos, más allá de figuras, más allá de la sangre que se ha visto derramar en México, sino un tema de seguridad y un tema de impunidad, ¿no? De que si México de veras va a cambiar, tiene que afrontar esos problemas, o sea, como una sociedad civil, tienen que poder ser mucho más activos a exigir cuentas de su gobierno. Solamente así México va a salir de esto. Uh-huh. El periodismo en Estados Unidos, el periodismo de aquí de México es distinto. Es distinto y qué buena pregunta que me haces porque mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo puedes tener una amenaza y seguir viviendo en México, no? Yo siempre he dicho que el hecho de ser norteamericano, aunque soy mexicano, aunque nací en México, pero tengo soy ciudadano de ambos países, eso te da una protección que quizás mis colegas en México no tengan, ¿no? Mis colegas en México no tienen quizás esa protección de su gobierno. Yo creo que no hay solidaridad con sus editores, con sus colegas. Entonces es una situación mucho más vulnerable a la que nosotros vivimos. Han pasado amenazas donde el periódico inmediatamente te saca del país, te protege. Hay colegas que se preocupan por tu situación. Cuando llegó esta amenaza, por ejemplo, salió el gobierno norteamericano con comunicados, salió gente de Los Pinos a preocuparse, que te da coraje como mexicano porque no ves esa misma reacción a tus colegas en México. Uh-huh. Y pues cuéntenos cómo fue que usted vivió esta amenaza, ¿no? ¿Cómo la recibió y cómo se dio? El Dallas Morning News había escrito una serie de reportajes sobre lo que estaba pasando en México en el 2007. Una de las notas que hicimos que generó mucha atención fue el intento de crear un pacto entre grupos directivos y elementos del gobierno, que fue a julio de 2007. Entonces, días después de que sale la nota, empiezan a llegar llamadas, ¿no? de fuentes muy cercanas, de personas con las que estaba trabajando, porque también Proceso, en ese tiempo, la revista Proceso, tomó la nota y la usó. Entonces, fue leída en ambos lados de la frontera y de ahí empiezan las preocupaciones, ¿no? Que finalmente en julio de 2007, creo que 3-4 días después de que sale la nota, me llama una fuente norteamericana, un agente norteamericano con el que había generado cierta confianza y me dice, hay una amenaza, que van a matar a un periodista norteamericano en 24 horas y pienso que eres tú, o sea, creo que eres tú. Salte del país. La primera reacción que uno tiene es el miedo, ¿no? Te sientes helado, congelado, no sabes qué hacer. Mis colegas, mis editores, inmediatamente me dijeron, salte del país. Yo no lo vi así tan blanco y negro. Yo sentía preocupación de que si esto era en serio, y lo tomé muy en serio por la fuente que era,
también sentía mucha preocupación por mis seres queridos en México, amigos, parientes. Entonces decidí quedarme un poco más en México y tratar de investigar, tratar de ver si había manera de comunicarme con estas personas y decirles básicamente, sabes que esto no es nada personal. Estoy haciendo mi trabajo, soy periodista, no es nada personal, o sea, no tengo ninguna agenda en particular. Y de eso se trata el libro, o sea, la narrativa de investigar esta amenaza, pero también la jornada del migrante que se va y regresa a su país. Este libro, ¿todo es real? ¿Hay algo de ficción? ¿O no, todo es real. Todo es real. Sí. Todo es real y es más, a las fuentes claves en el libro, por seguridad y también por veracidad, quise que leyeran todos los capítulos para que se sintieran seguros, para que no hubiera cuestión de... porque ahorita en México es muy difícil, ¿no? Especialmente si eres mexicano, de que seas más vulnerable. Hay un capítulo, hay una sección en el libro que le dedico a un colega mío, un periodista, Ramón Cantú, que son dueños, la familia dueños del Mañana, Nuevo Laredo, que demostró una gran valentía en salir en el libro, en dar su nombre, en sus pensamientos, sus reflexiones, etcétera. Pero yo quería que se sintieran seguros y que checaran la veracidad del libro. ¿Y tuvo contacto con la gente que lo había amenazado? Contacto a través de otras personas. Y a fin de cuentas quedó... Al final de cuentas hay que leer el libro para ver qué pasó. Bueno, pues algo que quiera agregar. No, nuevamente, nomás gracias. Yo he dicho varias veces que yo me crié en una cultura de campesino, ¿no? En el campo. No había una cultura de lectura y ahora estar en una de las ferias más importantes del mundo es un gran privilegio y un gran honor. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. En exclusiva para Periódico Gratuito.